Buenos días, alumnos de primer año, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a checar un tema diferente. Es ángulo entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Primero vamos a definir qué es ángulo. El ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. El origen común se llama vértice, ¿sí? Y las semirrectas donde inicia se le llama lado inicial y donde termina lado final. Y nuestro ángulo va a ser esa abertura o amplitud angular. La podemos medir en grados, ¿sí? Eso sería nuestro ángulo. Dos rectas que se juntan en un vértice y generan cierto grado de amplitud. Puede ser agudo, puede ser recto o puede ser obtuso, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de ángulos. Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto, ¿sí? Quiere decir dos rectas que siempre están a la misma distancia, no importa cuánto prolonguemos estas rectas, siempre van a mantenerse a la misma distancia y puede estar en diferentes posiciones, horizontal, vertical o en diagonal, ¿sí? Como estas que tenemos aquí. Muy bien. Una vez que sabemos lo que son dos rectas paralelas y lo que es una secante, si tenemos un acomodo como este, en la que tenemos una recta paralela R y una recta paralela S, estas dos son paralelas, y la cortamos con una secante que sería la recta T, obtenemos ciertos ángulos, ya que se hacen unos cortes. Y entre estos ángulos tenemos los ángulos alternos externos, que se encuentran fuera de las rectas paralelas y en los lados opuestos a la transversal, como lo puse en estas imágenes. Serían los que estén por fuera, que serían los que estén aquí arriba, el A y el B, y el G y H, que están por fuera de las rectas paralelas, no adentro. Esta es la parte interna y la parte externa sería por fuera de nuestras rectas paralelas, ¿sí? Y dice que los que están de lados opuestos a la transversal. La transversal es esta recta de aquí, la recta T es nuestra transversal. Si están opuestos, quiere decir que el A, que está de color amarillo, y H, que está de color amarillo, van a medir lo mismo por esta propiedad. Lo mismo que el ángulo B, que está de color verde, con el ángulo G. Estos dos ángulos, al ser ángulos alternos externos, van a medir lo mismo. Por ejemplo, si este ángulo aquí midiera 50 grados, el ángulo B, el ángulo G tendría que medir 50 grados. Y si el ángulo A, que está aquí, midiera 130 grados, aquí el ángulo H tendría que medir 130 grados. Por eso ponemos aquí los ángulos A es igual a H y el ángulo B es igual al ángulo G. ¿Sí? La medida que tenga uno la tiene que tener el otro por esta propiedad de ángulos alternos externos. Entonces, son los que están por fuera de las rectas paralelas y de lados opuestos a la transversal o a la secante. Después tenemos los ángulos alternos internos. Estos se encuentran dentro de las rectas paralelas y en los lados opuestos a la transversal. Quiere decir que están aquí adentro. En este caso sería el ángulo C, va a medir lo mismo que el ángulo F. Estos dos que están de color verde. Están dentro de las rectas y del lado opuesto cada uno de nuestra transversal o nuestra secante. Y el ángulo D, que está de color amarillo, con el ángulo E, van a medir lo mismo. ¿Sí? Por eso pongo aquí los ángulos C y el ángulo F son iguales y el ángulo D y el ángulo E son iguales. Muy bien, después tendríamos los ángulos correspondientes. Estos se ubican al mismo lado de la secante, que es la que corta, y uno es interno y el otro es externo. Aquí ya tengo el acomodo de los cuatro que hay que son correspondientes. Los cuatro pares, que sería el ángulo A y el ángulo E, que están de color verde. El ángulo A está externo y el ángulo E está interno, pero están del mismo lado. Quiere decir que este y este, ángulo A y ángulo E, van a medir lo mismo. Por ejemplo, si esto midiera 110 grados el ángulo A, el ángulo E tiene que medir 110 grados. Después tenemos el ángulo B y F que están de color morado. El ángulo B está por fuera de nuestras rectas paralelas y el ángulo F dentro de nuestras rectas paralelas y los dos están del mismo lado de la secante. Por lo tanto, van a medir lo mismo. Por ejemplo, si aquí midiera 60 grados y aquí tiene que medir 60 grados. Después tenemos el ángulo C que está aquí y el ángulo G que está acá.
Uno está interno y el otro está externo y están del mismo lado. Por lo tanto, miden lo mismo. Y por último tenemos el ángulo D y el ángulo H. El ángulo D interno y el ángulo H externo y los dos del mismo lado. Por lo tanto, igual van a medir lo mismo. Después tenemos los que son opuestos al vértice. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el vértice es el punto de donde nacen nuestras dos rectas o las rectas que van a formar nuestro ángulo. Entonces, el ángulo A, su opuesto al vértice es el que esté del otro lado exactamente. Entonces, el ángulo A y el ángulo D van a medir lo mismo. Si este ángulo mide 130 grados, el ángulo D tiene que medir 130 grados, ¿sí? Porque son opuestos al vértice. Lo mismo que el ángulo B y el ángulo C. Por eso están del mismo color. Y si se dan cuenta, la abertura es similar. Por lo tanto, es el mismo. Si aquí midiera 60 grados, acá tiene que medir 60 grados. Estos dos son iguales. Y lo mismo pasa abajo. El ángulo E y el ángulo H son iguales y el ángulo F y el ángulo G son iguales, que ya los acomodé en esta parte de aquí por colores. Y por último tenemos los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando su suma es un ángulo llano de 180 grados. Recuerden que cuando tenemos un ángulo completo en una forma recta y tenemos el ángulo completo, tenemos 180 grados. Si tenemos dos ángulos, este por ejemplo de 54 y este de 126, si los sumamos nos va a dar 180 grados. Eso es un ángulo llano, ¿sí? Dice que aquí los ángulos suplementarios tienen que sumar 180 grados. Entonces, el ángulo A y el ángulo B, si los sumáramos, estos dos, formarían un ángulo de 180 grados, ¿sí? Después tenemos que el ángulo B, que está aquí, con el ángulo D, que está acá, si lo juntáramos todo y lo sumáramos así completo, tendríamos 180 grados. Y después también tendríamos el ángulo D, que está aquí de color amarillo, con el ángulo C, nos sumarían 180 grados. Lo mismo que el ángulo C con el ángulo A, si se suman 180 grados, como los puse aquí. Y lo mismo ocurriría con los de abajo, ¿sí? El ángulo E más el ángulo F me tendría que dar 180. El ángulo F más el ángulo H me tendría que dar 180. Al igual que el ángulo H más el ángulo G me tiene que dar 180. Y por último, el ángulo G con el ángulo E me tendría que dar 180 grados, ya que van sumando. Muy bien, eso sería con respecto a los ángulos. Por lo mientras, solo voy a dejar que lo identifiquen. Voy a dejar algunos acomodos parecidos a estos. Puede ser con números, puede ser con letras. Y ustedes tendrán que hacer la parte de acá abajo. Ponerme el ángulo A con el ángulo B. Son ángulos suplementarios o algunas preguntas así les voy a dejar. De identificar cuáles son ángulos suplementarios, cuáles son complementarios, cuáles son alternos externos y alternos internos. ¿Sí? Bueno, cualquier duda que tengan, anótenmela ahí en los ejercicios para poder apoyarlos. Y recuerden que el día viernes subiré el otro video explicando cómo se resolvía cada uno de los ejercicios para que ustedes puedan realizar su corrección. Espero que tengan un buen inicio de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo el día viernes. Hasta luego.